Perdón, ahora sí. Estamos iniciando y les decía, ¿no? En el Classroom estamos de la siguiente forma. Tenemos una práctica que hemos presentado el 10 de abril de lo que es programación orientada a objetos. Ya, pero ahí tendríamos, voy a abrir el bloc de notas, ¿no? Acá tendríamos 20 puntos de la parte práctica, ¿no? Tendríamos 20 puntos de esta práctica 1 de programación orientada a objetos, pero tendríamos todavía un restante, ¿no? De la parte teórica, solamente vamos a evaluar una evaluación en Google Forms para la parte teórica. Solo una vamos a realizar, ¿ya? Esta evaluación teórica lo vamos a hacer como hoy, la próxima semana. A ver, no, perdón. La próxima semana es presencial. El 2 lo vamos a realizar, el 2 de abril. Perdón, 2 de mayo sería, ¿no? Como es un Google Forms, no va a haber problemas en el tema de la revisión, porque esto es automático. Toditas van a ser de selección múltiple, así es que se me va a facilitar y les voy a dar posibilitar hacerlo el 2 de mayo en la clase virtual que vamos a tener para que, bueno, yo simplemente ordene las notas y las agregue a lo que vamos a realizar, ¿ya? Pero bueno, y dentro de lo que es la parte de la asistencia y todo lo demás que habíamos quedado desde un inicio, era ¿qué fecha era? Perdón, asistencia era 10 puntos, ¿no? Juntamente con alguna evaluación creo que hemos hecho en la parte de la, ¿cómo se llama? Pero ahí tenemos 10 puntos. Acá tenemos 30 y el restante 70 es de la parte práctica, como saben. Bueno, alguien me está diciendo, ¿no? El 2 de mayo. Ah, tienen razón. Se va Lo vamos a tener que hacer el 5. Porque parece que nosotros ya vamos a tener que entregar notas el 6. Así que creo que me va a dar tiempo. Entonces modifiquémosle. Sí, perdón, yo no me di cuenta de ese detalle. El 2 es, el primero es feriado, el domingo, ¿no? Iván me hizo ese recuerdo. Y seguramente se va a trasladar al 2. Y el lunes va a ser feriado, a no ser que se traslade al viernes. En cuyo caso daríamos el lunes. Pero bueno, eso va a estar, acá lo voy a poner con asterisco, sujeto a lo que nos indiquen de cómo va a ser el feriado. No, no me di cuenta de eso. Pero acá tendríamos todavía restantes 50 puntos para lo que es la parte práctica. ¿Ya? 50 puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar acá en programación? Yo les voy a dar una práctica 2 con ejercicios de lo que es programación orientada a objetos, con lo que vamos a avanzar hoy y la próxima clase también, la próxima semana en la parte presencial, ¿ya? Y un 20 puntos de una práctica, bueno, se considera práctica cuando se hace una síntesis, un resumen. Vamos a hacer un resumen de la parte teórica de programación orientada a objetos. Eso también lo van a poder hacer en equipos, ¿ya? Solamente la evaluación va a ser y bueno, la parte de la asistencia, todo, ¿no? Lo que es personal. Estos dos, esto también lo voy a definir en función a cuando terminemos la segunda parte que nos falta, que no es mucho, es relativamente poco. La próxima clase tal vez ya lo vamos a terminar, entonces voy a dar una semanita más para que puedan hacer una segunda práctica. Y el resumen también, ya un poco antes de esta evaluación teórica que va a ser el 5, digamos el 4 más o menos va a entregar esto. Y con esto ya tendríamos el 100% de la nota de programación. Entonces acá esto se los voy a adjuntar aquí al chat por si acaso. Va a ser también un registro que lo vamos a tener ahí. Y bueno, ya yo van a estar atentos, voy a ir agregando ya en función a lo que avancemos lo nuevo, la segunda práctica y el pequeño resumen que van a tener que hacer. Y la evaluación en Google Forms el 5 de mayo. ¿Ya? Y hasta el material acá en lo que es
material. Ahí está el completo. Y bueno, recuerda, ¿no? Acá también en nivelación tenemos el ejercicio que han presentado. Parte de lo que son los 10 puntos que voy a evaluar de la parte inicial del bimestre. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Todavía se están conectando, voy a revisar. Perdón, acá ya ha subido. Estoy tratando ya de subir inmediatamente como lo hacía el año pasado, los videos. De redes estoy probando un optimizador de videos para que no sea tan grande. Y lo ha subido no más rápido. Lo ha subido no más rápido. Ya, está acá por si acaso. Estoy agregando acá de redes lo que hemos pasado. Acá serían videos de las clases. Acá voy a crear inmediatamente. Videos, acá se los adjunto. Lo que hicimos hoy en redes. Lo he editado. Vamos a ver cómo resulta. Estoy cambiando de... Ahí está. ¿No? Lo que hemos hecho hoy en redes. Entonces de programación también lo voy a agregar hoy mismo. Acá en videos, clases. Y lo demás también lo voy a ir adjuntando. Ya tengo el programa que hace la edición, el recorte, todo. Entonces voy a tratar de subirlo lo antes posible. Bien, entonces vamos a continuar. Ya antes de empezar, bueno, recuerdan que les había dicho que hice algunos ejemplos con Program 1 dentro de lo que es el tema de consola y encontré, se los he pasado acá un ejemplito interesante que hicimos. No sé si está funcionando en realidad, no lo revisé, pero quería mostrarles la parte que les dije, ¿no? Acá, de lo que es la personalización de la consola. Hay un comando llamado background color en la consola en donde ustedes pueden elegir un color de fondo. Foreground color para cambiar lo que es el color de la letra de la consola. Clear para aplicar todos los colores a toda la consola. Y también hay una opción en consola llamada beep. Este, este método reproduce un sonido, como dice acá, ¿no? Reproduce un beep con una frecuencia y una duración específica a través del altavoz de la consola. Entonces acá, este era un pequeño programita que hicimos de un pequeño juego para adivinar la palabra. Entonces también así se lo pone la consola de un color y la letra de otro color. Este es un estilo, ¿cómo se llama? Estilo, ¿cómo se llama? Ahorcado. Estilo ahorcado que hicimos con programa 1. Y acá ingresas una letra, ¿no? Ahí está. Y noten que suena, ¿no? Ahí tiene un sonidito, un beep. Dice vuelve a intentar, vamos a intentar con otra letra y ahí está. Agregado la E. Ingresa una letra minúscula, entonces. Ahí suena, ¿no? Y bueno, ahí vas colocando, ¿no? Es una... Pero solamente quería mostrarles eso. Para poder implementarlo en algún ejemplo que vamos a hacer con consola, porque ustedes me dijeron que hicieron solamente consola. Luego en Windows Forms vamos a darnos también tiempito para poder hacer encontré algunos ejemplos que tenía y algunos juegos que implementamos utilizando Windows Forms. Así que también les voy a pasar y les voy a enseñar a manejarlo de forma un poquito más elaborada, ¿no? Bueno, vamos a entrar a Visual Studio y mientras va cargando vamos a continuar con el avance de la materia. Ya mientras va cargando, yo acá voy a cargar la presentación que ya está en el repositorio del Classroom y me voy a ir directamente a lo que nos corresponde ver el día de hoy. Todo esto ya lo hemos visto y habíamos quedado en herencia. Acá está. Voy a crear un pequeño ejemplo. Crear proyecto. Vamos a crear en consola entonces para aprovechar los comandos que hemos encontrado, ¿no? Siguiente. Le voy a llamar herencia incos. Le voy a llamar. Siguiente.
crear y mientras va creando, empecemos. Herencia en programación orientada a objetos. ¿Ya? El concepto de herencia en programación orientada a objetos es muy similar al concepto de herencia en el mundo real entre personas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen que representa un poquito el tema de la herencia, pero en lo que es la parte física de lo que es las personas. ¿No? Acá está el abuelo, tenemos. Igual que en herencia en programación, igual que en el mundo real, hay niveles. Por ejemplo, acá en este árbol de herencia, en la parte superior estaría el abuelo. ¿Pudiera haber más elementos arriba? En realidad sí, estaría tu bisabuelo, tu tatarabuelo, etcétera, ¿no? Y si tienes un árbol genealógico, hasta muchas más generaciones. Puede haber más arriba. Abajo también puede haber una cantidad X de niveles en herencia. Pero bueno, acá está el abuelo y como pueden ver, el abuelo tiene ciertas características físicas, ¿no? Y en el mundo real, en la parte física, el abuelo es quien le hereda al hijo ciertas características físicas en el mundo real, ¿no? Entonces el hijo, bueno, en realidad en este nivel sería el hijo, ¿no ve? En este nivel de acá, el hijo del abuelo. Hereda ciertas características físicas, digamos el color de los ojos, la estatura, la barba, no sé, muchas cosas hereda de lo que es, en este caso, el nivel padre de esta relación que hay entre padre e hijo, ¿ya? Pero bueno, acá el papá se casa con otra persona y estas otras personas también generan acá objetos hijo, acá, ¿no? Tienes un hijo y una hija. Entonces, lo propio acá, ¿no? El papá, si ha heredado, por ejemplo, la barba del abuelo, también le va a heredar la barba al hijo, ¿no? Muy probable que le herede. Hay una probabilidad también de, miren, acá la mamá es diferente, entonces acá hay una probabilidad también que herede ciertos elementos en el mundo real. En el mundo real es en este sentido, ¿no ve? Incluso si digamos tu papá te va a heredar algo en el mundo real, el papá es quien decide, él te dice, ¿no? Él puede evaluar y decir, bueno, yo tengo esto, cosas físicas, y le voy a heredar a mi hijo tal cosa, y le voy a heredar a mi hija tal cosa. Es normalmente lo que pasa en el mundo real, ¿ya? Pero noten que hay una relación entre padre e hijo en todos los niveles que se pueden dar, porque luego los hijos también pudieran tener más hijos, y esos hijos otros hijos, etcétera, múltiples niveles, ¿ya? Pero eso les hago notar, en el mundo real es así. En programación es muy similar, con características especiales, pero es algo similar. Bien, entonces teóricamente la herencia en programación orientada a objetos establece una relación padre-hijo entre dos objetos, que lógicamente son objetos diferentes. Si fuesen iguales no tendría sentido aplicar herencia, ¿no? No tendría sentido. La idea de la herencia es permitir la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. Nosotros cuando programábamos utilizando el enfoque funcional que se llamaba, cada vez que nosotros necesitábamos implementar una función o un método como lo conocemos en programación orientada a objetos, pues lo teníamos que escribir, método ordenar por decir. Y si ese método ordenar lo necesitabas implementar en otro lugar, pues lo que hacíamos nosotros era un copy-paste de todo el método y lo llevábamos al otro lugar donde lo necesitábamos y lo podíamos utilizar. Pero eso no es nada eficiente porque si nosotros necesitaríamos en 10 lugares ese ordenado, en 10 lugares va a haber un copy-paste y eso no es nada eficiente. Nada eficiente. Es como si en el mundo real nosotros necesitáramos programar los ojos del abuelo. Ahora, cuando el abuelo tiene un hijo, tendríamos que programar los ojos del papá. Pero no habría necesidad porque ya existe la programación que ha creado los ojos del abuelo. Entonces, no tendríamos por qué hacer un copy-paste. Directamente deberíamos de alguna manera utilizar esa codificación.
¿no ve? Lo propio acá, digamos el cabello de la mamá. Queremos que ese cabello lo herede los hijos. Entonces no tendría sentido hacer un copy-paste en programación orientada a objetos porque programación orientada a objetos nos permite reutilización de código. Así que no hay necesidad de hacer copy-paste. ¿Ya? Ahora, no solamente puedes heredar métodos, también puedes heredar atributos. Atributos, como vamos a ver un poquito más adelante, estamos en la introducción. ¿Ya? ¿Cuáles son las características entonces de herencia? La herencia junto con la encapsulación, que lo hemos visto, recuerda, la encapsulación nosotros lo podemos implementar a través de los modificadores de acceso. Si tú lo haces privado, lo encapsulas. De afuera no lo van a poder ver. A eso se refiere, encapsulación. Pero la herencia también es uno de los componentes que son muy importantes dentro de la programación orientada a objetos, junto con lo que es el polimorfismo. Cuando hablamos de polimorfismo, quiere decir poli, muchas, morfismo, formas, ¿no? Muchas formas, como un ejemplo de muchas formas, ¿no? La parte de lo que habíamos hecho del override de métodos, ¿recuerdan? Una sobrecarga de un método. ¿No? Ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué te permite la herencia? La herencia te permite crear nuevas clases, pero reutilizando código que ya lo tienes implementado en otras clases. Esa es la idea. La clase cuyos miembros se heredan se denominan clases base. En C Sharp, esa es la terminología utilizada. A las clases padre, yo normalmente le digo clase padre, pero la bibliografía oficial dice clase base, pero se está refiriendo a la clase padre. ¿No ve? Acá tenemos una clase, acá abajo tenemos otra clase. A esta clase C Sharp le llama clase base o clase padre. Y a la clase que va a heredar se denomina clase derivada. Esta clase de acá, que está en un nivel más bajo, se llama derivada. En C Sharp, C Sharp le llama derivada. ¿Ya? Pero nosotros también le podemos llamar clase hijo o hija si quieren. Entonces vamos a tener padre, hijo. ¿Ya? O base derivada. Cualquiera de los dos. Ahora, hay un detalle. En el mundo real puede pasar lo siguiente, ¿no? Acá puedes tener tú una clase A y puedes hacer que esa clase A herede a las clases C y a las clases B. ¿No ve? Les voy a mostrar acá voy a abrir un bloc de notas y acá digamos, tenemos, acá está la clase, perdón, otro color vamos a usar. Acá está la clase padre, esta es la clase padre, ¿no? Esta es la clase padre. Entonces en el mundo real la clase padre va a heredar a las clases o a la clase hija. La o las clases hijas, depende, ¿no? Si tiene más. Va a heredar. En el mundo real va a heredar. En este sentido es la flecha en el mundo real. Entonces acá tendrías, por ejemplo, la clase hijo 1 y la clase hijo 2. Estas son clases derivadas o clases hija. ¿No ve? Ahora, en el mundo real puede pasar lo siguiente, ¿no? Puede pasar que acá, digamos, el hijo 1 y el hijo 2 están heredando del padre, pero puede ser, ¿no? Acá que haya otra clase adicional. Digamos la clase tía acá. Tienes una tía que, bueno, por algún motivo te tienen bastante aprecio y te va a heredar. ¿No? Se da eso en el mundo real. Entonces la clase tía va a heredar, digamos, puede ser a los dos o puede ser solo a uno. Esto pasa en el mundo real. Entonces el hijo uno puede heredar tanto del papá como de la tía. De los dos puede heredar. ¿Qué cosas? Pues cosas materiales pudieran ser también, ¿no? Pudiera ser. Bueno, y acá pudieras tener incluso un abuelo, acá digamos el abuelo, y el abuelo le va a heredar a este otro hijo 2. Puede ser. Este es un escenario posible. En el mundo real se da, pero si esto lo pasamos a lo que es programación, en C Sharp
no se admiten herencias múltiples. Es decir, solo se puede especificar una clase base para una clase derivada. Así que no se nos permite esto. Esto de acá no se nos permite, ¿no? Si es el papá, es el hijo uno, pues no puedes heredar de la tía, no te permite. Debería, ¿no ves? Debería. Algunos lenguajes de programación permiten, pero por ejemplo, C Sharp, Visual Basic, C++, Java, no soportan herencia múltiple. Este concepto se llama herencia múltiple. Así que si en algún caso vamos a tener la necesidad de hacer esto, más adelante vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Yo quiero heredar de la tía, pero no me dejan. C Sharp no te deja, pero ¿cómo lo podemos hacer? Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de la herencia en lo que es el mundo real, se puede dar lo siguiente, ¿no? Este sería la clase, digamos, abuelo. Este sería la clase padre. Y este sería la clase hijo. ¿No ve? Pudiera ser. Entonces, digamos que el papá, en este sentido es en el mundo real, ¿no ve? El papá le va, perdón, el abuelo le va a heredar al papá, digamos, algo material, ¿no? Un terreno, digamos, algo así. Le va a heredar al papá. Y se puede dar en el mundo real que el papá le herede ese mismo terreno al hijo. Puede ser, ¿no? Puede ser algo físico también, ¿no? Lo que les decía hace un momento. El papá tiene los ojos claros, entonces le hereda al papá esos ojos claros. Y el papá también le podría heredar esos ojos claros al hijo. Se da esto en el mundo real, ¿no ve? Múltiples niveles. Esto que se llama transitividad dentro de lo que es herencia, sí se puede implementar en C Sharp. Es decir, una clase derivada solo puede tener una clase base directa, pero la herencia es transitiva. Es transitiva. Si la clase C deriva de la clase B y la clase B deriva de la clase A, entonces, por transitividad, como en matemáticas, es como si el abuelo le hubiese heredado el terreno al hijo, ¿no ve? Implícitamente, aunque nunca lo hubiese conocido tal vez el abuelo al hijo, ¿no? Pero sí le está logrando heredar. Se puede dar esto. Esto sí se puede implementar en C Sharp. ¿Ya? Transitividad sí es permitido. ¿Ya? Pues puede haber más niveles, sí. Acá abajo puede haber otro nivel. Acá arriba también puede haber otro nivel. ¿Ya? Aunque dentro de lo que es herencia, no se sugiere que haya demasiado nivel de herencia, porque se complica un poquito el código. Tampoco vamos a hacer cosas muy complejas. ¿Ya? ¿Cuál es la sintaxis? Hecha esa aclaración, ¿cuál es la sintaxis de la implementación de herencia en C Sharp? ¿Cuál es la sintaxis? Y la sintaxis es bien simple, muy simple. Cuando nosotros creamos la clase, acá está la clase, ¿no? Estamos creando la clase hijo o hija. Acá está la clase hijo o hija. Hasta acá todo lo que está en verde nosotros ya lo hacíamos antes de entrar a este nuevo tema. Vamos a crear la clase hijo y acá agregamos, ¿no?, ciertos elementos de lo que es la clase hijo que tú puedes tener acá, del nombre, apellido, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, como atributos y métodos, ¿ya? Pero si nosotros queremos que esta clase herede de la clase base, pues lo tenemos que hacer acá. Acá lo tenemos que hacer, es decir, clase base, y nosotros le especificamos, decimos, vas a heredar, clase hijo, perdón, vas a heredar de la clase padre. En sintaxis es dos puntitos y el nombre de la clase padre, ¿ya? Pero hay un detalle acá. Para que tú puedas decirle a la clase hija que va a heredar de la clase padre, la clase padre tiene que existir. Tiene que existir. Si no, no vas a poder implementar esto. ¿Ya? Tiene que existir. Ahora, otra curiosidad acá es que nosotros implementamos herencia en la clase hijo.
Acá implementamos herencia. Es decir, una diferencia con la herencia en el mundo real sería la siguiente. Si tenemos acá la clase padre y acá abajo tenemos la clase hijo, la relación de herencia en programación no es en este sentido. No es en este sentido. Porque en el mundo real el papá decide qué quiere heredar al hijo en el mundo real. No ven, no puedes obligar a tu papá a que te herede. Si quiere tu papá puede heredar todo lo que tiene, digamos, a una beneficencia o algo así, y no darte nada. Depende del papá. En programación no es así. En programación no es así. En programación el hijo decide heredar del papá. Así que la flechita sería en este sentido. ¿Ya? En este sentido es la flechita. Si ustedes van a ver algún diagrama UML que muestre lo que es herencia, van a ver que la flechita es hacia arriba. ¿Ya? Pero bueno, nosotros lo vamos a utilizar de forma indiferente. Si en alguna materia, pero van a ver lo que es diagramas de clase, herencia se implementa con la flechita hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que el hijo está heredando del papá. Eso sí. ¿Ya? Hagamos la prueba. Acá ya está abierto lo que es la consola. Y agreguemos, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Vamos a agregar acá. Esto de acá, porque esto también se los voy a pasar, ¿no? Vamos a cambiar. Ahí todo esto. Estamos cambiando los colores, ¿no? Estamos probando un poquito. Y ahí vamos a crear una nueva clase. Entonces acá me vengo a lo que es el proyecto y vamos a agregar la primer clase. Y ahora, para aplicar herencia en el hijo, el papá tiene que existir. Así que primero tenemos que crear la clase padre. Ok. Y aquí está la clase padre. Ahí está, clase padre. Entonces acá nosotros vamos a agregar los atributos y los métodos de la clase padre, ¿no? Los que ustedes quieran. Nosotros esto ya sabemos, ¿no? Agreguemos algo sencillo nomás, algo digamos como el nombre del papá, nombre completo del papá y nada más, ¿ya? Nada más, algo sencillito. Simplemente el nombre completo, ¿no? Ahora ya podemos crear la clase hijo acá, clic derecho, agregar, esto es lo que ya hemos hecho, ¿no? Clase hijo o hija, ¿no? Acá, enter, ahí está la clase hijo. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría con respecto a cómo se implementa herencia? Entonces, acá está, ¿no? Clase hijo hereda de la clase padre. Con 2 puntos se aplica. Entonces acá, clase hijo vas a heredar de la clase padre. Una vez que hacemos esto, estamos heredando automáticamente todo lo del padre. Todo lo estamos heredando. ¿Ya? Esa es otra diferencia, como les digo, de lo que es la programación. Otra vez les digo, en el mundo real el papá decide qué quiere heredar al hijo. Esto es en el mundo real. Pero en programación es un poquito diferente el concepto. Hacemos que el hijo herede todo del papá. Todo hereda, directamente todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros heredados del padre en el pequeño ejemplo que estamos haciendo? El padre tiene solamente como atributos, tiene el nombre completo y no tiene ningún método por ahora, solamente tiene lo que es el nombre completo. Entonces, nosotros estamos heredando automáticamente el nombre completo. Ya lo estamos heredando. Ni siquiera es necesario ponerlo acá. Se supone que ya hemos heredado todo. ¿Cómo podemos ver esto? En la consola, acá en el método principal, acá en consola, podemos crear, perdón, acá podemos crear, vamos a crear un papá, padre, digamos, acá, le vamos a llamar padre con minúscula, igual a
new, padre, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Alt Enter. Using herencia, ahora sí, podemos agregar. Y ya estoy creando un padre, ¿no ve? Ahora, ¿qué le puedo decir al padre? Padre, punto. Noten que no tengo acceso a lo que es el atributo, ¿no ve? Pero pudiéramos hacerlo a través de la creación de una propiedad en la clase padre. Ya, entonces lo voy a hacer de nuevo. ¿Recuerdan cómo agregábamos atributo y propiedad automáticamente? Prop full, propiedades full, tab, tab. El tipo del nombre completo es string. El nombre que le habíamos dado es nombre completo. Y la propiedad es igual, mismo nombre, solamente que empieza con mayúscula. Ahí está, nombre completo. Y esta sería la propiedad, estaría dentro de lo que son los métodos especiales. Esta sería la propiedad, ¿no? O las propiedades que pudiéramos tener. Entonces, ¿qué involucra esto? Esto involucra que ya podemos acceder a las propiedades para acceder al atributo que es privado por defecto. Entonces, desde acá, nosotros ya podemos acceder a lo que es el atributo, perdón, la propiedad llamada nombre completo. Y acá le podemos asignar, digamos, le vamos a llamar al papá, Juan Pérez le vamos a llamar y ya está, ¿no? Podemos acceder. Pero eso es del papá. ¿Qué pasa con el hijo? Vamos a crear acá un hijo. Ahí está, hijo, espacio, le vamos a llamar hijo con minúscula, igual a new hijo. Y ahora, se supone que en el hijo, les muestro otra vez, es más, lo voy a poner expansivo acá. Miren, en el hijo, que está aquí a la parte derecha, está vacío, no tenemos nada acá en el hijo. Y acá a la izquierda, en la consola, nosotros vamos a acceder al nombre completo del hijo. Hijo, punto, y noten que puedo acceder al nombre completo. Y aquí le podemos poner, digamos, el nombre se va a llamar Juanito, digamos, Juanito Pérez. Y ya está. Pero ¿por qué estoy accediendo a lo que es el nombre completo acá? Si acá no tenemos nada en hijo. Estamos accediendo porque estamos implementando herencia del papá. ¿Y eso qué involucra en programación? Que todo lo que tiene el papá ahora lo tiene el hijo. Todo, incluyendo lo que es la propiedad en nombre completo. Y ya lo puedes utilizar directamente, ¿no? Ahora, si no existiría el concepto de herencia en C# actualmente, ¿qué tendríamos que hacer acá? Al hijo tendríamos que poner string, nombre completo. O pudieras hacer un copy-paste. Pero no vale la pena porque si ya lo tienes en el padre, pues implementes herencia y eso está de más, ya no lo implementas. Esa es la utilidad que tiene herencia. Ahora, si acá en el padre agregamos un método adicional que sea, digamos, un método que se llame, digamos, pintar, digamos que el papá es un pintor y vamos a hacer que herede también el hijo que sepa pintar cuadros, algo así, sea un artista, ¿no? Entonces acá vamos a crear el método public void crear dibujos. El papá sabe crear dibujos mediante este método. ¿Ya? Acá vamos a poner simplemente un message box. Message box. Punto. Bueno, no podemos usar. Ah, no, pues esto es consola, ¿no? Console punto writeLine. Y acá ponemos dibujo creado. Y ya está. ¿No ve? Así que el papá ya sabe crear dibujos. Ahí está, estamos en la clase padre aquí a la izquierda. Pero como
nuestra clase hijo está heredando todo del papá, todo está heredando el hijo, entonces el hijo también tendría que saber crear dibujos, ¿no ve? Probemos, entonces me vengo acá. Ya hemos creado un papá y hemos creado también un hijo. Veamos si el hijo ahora tiene y el papá también tiene el método crear dibujo. Entonces vengo acá. Probemos con el papá primero. Padre punto, perdón, padre punto. Y noten que aquí aparece crear dibujos. Y si nosotros lo apuntamos con el mouse, dice a la parte derecha void, porque el método es void, no devuelve nada, solamente muestra en consola un mensaje. Y dice padre.crear dibujo. ¿Qué quiere decir? Que este método crear dibujo está en el padre. Por eso dice padre.crear dibujo, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Si hacemos un clic acá, pues vamos a poder utilizar el método crear dibujo en el papá. Pero como estamos heredando todo del papá, el hijo también debería de poder crear dibujos. Vamos a hacer la prueba. Hijo, punto, y vamos a ver que en el listado de lo que son los métodos aparece acá crear dibujos, crear dibujos. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos heredando este método? Acá en la parte derecha aparece la descripción del método crear dibujos y noten que aparece aquí con una estrellita, ¿no? Y dice acá void padre, padre, no dice hijo, padre punto crear dibujos. Es decir, este método en realidad está en el papá. En realidad está en el papá. ¿Ya? Entonces acá, crear dibujos. Ejecutado desde el hijo, también nos permite implementar el mismo método. ¿No ve? Si no existiera perdón, si no existiera el concepto de herencia, ¿qué tendríamos que hacer? Acá ya hemos hecho el crear dibujos e imagínense que este sea un método que tiene 100 líneas de código. Y si nosotros vamos a implementar el crear dibujo en el hijo, tendríamos que hacer control C y acá tendría que venir control V. ¿No ve? Y acá estaríamos implementando el método crear dibujo, pero en el hijo. Y aquí habríamos hecho un copy-paste. Bueno, es la forma en la que hacíamos antes, cuando no existía programación orientada a objetos, perdón, programación orientada a objetos. Pero imagínense, aquí ya estaríamos añadiendo 100 líneas de código adicionales extras. Afortunadamente ahora con el concepto de programación orientada a objetos se nos facilita, así que ya no es necesario que acá nosotros creemos el mismo método o crear dibujos. No, no se nos facilita. ¿Ya? Pero ahora, digamos que el hijo no solamente crea dibujos, digamos, con lápiz, sino que sabe pintar con acuarela. Entonces, aquí tendríamos un detalle, ¿no? El crear dibujos en el hijo agregaría a lo que es creación de dibujo, agregaría el pintado con acuarela. ¿Cómo haríamos eso, no? Ese es un caso especial. Programación orientada a objetos te permite modelar esto. Ese se llama un override, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, a ver, ejecutemos el programa para ver cómo se va a comportar. Lo voy a ejecutar, está ejecutando. Lo que pasa es que he agregado, no he agregado excepción semi-antivirus, los reconoce como virus, ¿no? Ahí está. Entonces, tanto el papá como el hijo pueden crear dibujos. ¿No? Es lo único que hemos hecho acá, algo sencillito. Hemos dicho, padre, crear dibujo. Y el mensajito que mostraba era dibujo creado. Y acá, hijo, crear dibujo. Y acá dice dibujo creado. ¿No ve? Entonces, esto es funcional. Esto es funcional. Y noten que es bastante interesante porque no hay necesidad de tener que estar haciendo copy-paste en este caso, ¿no? Ahora, el papá pudiera ser un poquito más, pudiera tener más cosas, ¿no? Acá pudiéramos agregar otros atributos, pudiéramos agregar constructores, pudiéramos agregar
otros métodos, más propiedades, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y todo esto automáticamente lo hereda el hijo. Y puede utilizar, según lo que necesite, todo lo que tengamos acá, ¿no? Algo bastante interesante, ¿ya? Bueno, ese pequeño ejemplo que hemos realizado como introducción a lo que es herencia en C Sharp, ¿ya? Este ejemplo lo vamos a hacer en la siguiente clase, en la clase presencial. Miren que es un ejemplo en donde se está planteando hacer un pequeño programa para, digamos, una tienda donde vende ropa. Entonces, al hacer un pequeño análisis, nosotros vamos a identificar los siguientes objetos: el objeto polera, el objeto jean y el objeto medias. ¿Por qué? Porque la tienda solamente vende poleras, jean y medias. Entonces, haciendo un pequeño análisis, vamos a identificar qué elementos como atributos y métodos va a tener la polera, el jean y las medias. Y en base a eso vamos a identificar qué elementos se tienen en común y qué elementos serían copy-paste para implementarlo directamente en una relación de herencia y evitar ese copy-paste. Solamente poner en una relación de herencia y hacer que el que quiera utilizar algún método que es común para más de una clase, pues lo pueda utilizar automáticamente. ¿Ya? Este ejemplo lo vamos a implementar. Se está complementando con lo que nosotros ya hemos visto. Solamente hay que agregar lo que son algunos casos o algunos contextos que pudiéramos identificar. ¿Ya? Así que, haciendo un pequeño resumen, la implementación de herencia en C# es tan simple como poner dos puntitos en la declaración de la clase, poner dos puntitos y especificar de qué clase vamos a heredar. Nada más. Por lo demás, como han visto en el pequeño ejemplo que hemos realizado, pues ya puedes utilizar todo del papá, todo puedes utilizar. No necesitas hacer un copy-paste ni nada. Simplemente utilizar todo lo que ya se ha implementado en la clase padre. ¿Ya? Bueno, entonces este ejemplito lo vamos a hacer directamente en la siguiente clase. Como les digo, miren acá, adelantándome un poquito, podemos ver qué atributos tienen en común y qué métodos tienen en común. Antes de implementarlo, ¿no? Esto hay que analizarlo antes de hacer el programa. Entonces ahí nosotros identificamos qué es lo que comparten las tres clases y qué es lo que nos va a permitir esto. Pues nos va a permitir crear, porque es un posible uso de programación orientada a objetos. Agregamos una clase superior, una clase padre, que implemente estos elementos que son comunes, lo pongamos acá arriba, todo esto, y lo heredemos. Una vez que hacemos eso, pues ya la polera va a tener ID, el jean va a tener ID, la media va a tener ID, sin necesidad de tener que estar haciendo en cada uno de ellos int ID, int ID, int ID. No, ya no va a tener necesidad de tener que hacer eso, implementando lo que es herencia. ¿Ya? Bueno, simplemente eso, no quiero todavía entrar en mucho detalle. Hemos hecho solamente la parte de la introducción, ¿ya? Para finalizar entonces, herencia en programación agrega una relación de un padre con un hijo. Ahora, no se olviden que no soporta herencia múltiple C Sharp. Prueba de esto es lo siguiente, les muestro. Comprobaremos, ¿no? Si digamos acá tenemos lo que yo les había dicho, ¿no? Acá podemos agregar una clase tía, ¿no? Acá, vamos a llamar clase tía. Ahí está la clase tía, ¿no ve? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Queremos que el hijo también herede de la tía. Teóricamente uno pensaría y dijera, ¿no? Voy a poner coma, y voy a poner acá tía. Pero noten que no nos permite. Dice acá, la clase hijo no puede tener varias clases base. No puede tener. Entonces, se confirma lo que dice la teoría, ¿no?
Acá tienes la clase padre, acá tienes la clase hijo, acá tienes la clase tía. Puedes hacer que el hijo herede del papá, pero si has hecho que herede del papá, ya no puedes hacer que herede de ninguna otra clase. Así que esto no es permitido. No es permitido. ¿Cómo lo podemos hacer? Más adelante lo vamos a ver. Es material ya del segundo bimestre. Hasta herencia nomás es el primer bimestre. Em, bueno, hemos comprobado esto, ¿no? No te permite. Ahora, para finalizar, nos dice lo siguiente. Se puede aplicar transitividad en herencia. Así que si digamos es la clase papá, es la clase hijo, pudiéramos hacer algo así como una, como una chanchulla, ¿no? Es decir, si en algún país, digamos, la tía no puede heredarle directamente al hijo por temas legales, por así decir, pudiéramos hacer lo siguiente, ¿no? Pudiéramos hacer que la tía herede directamente al papá y el papá que le herede al hijo. Es lo mismo, ¿no? Se haría una pequeña chanchulla. Se puede hacer esto, en la realidad se puede hacer esto en el lenguaje. Ya tenemos esta parte de acá. Ya tenemos la herencia del hijo con el papá. Podemos agregar esta otra relación de herencia. Probemos, ¿no? Ya tenemos la clase tía y probemos si te permite. Entonces me vengo acá a la clase, perdón, me vengo acá a la clase padre y podemos hacer que el padre, como no está heredando ni de ninguno, le decimos que herede de la tía. ¿No ve? Y digamos que acá la clase tía va a tener acá un, un atributo llamado terreno, le vamos a poner ya, string, terreno, punto y coma. Entonces, ¿eso qué va a involucrar? Que el hijo ya tiene el terreno también, porque está heredando del papá y el papá hereda de la tía. Les muestro acá. Hijo, punto, y noten que, no, pero perdón, hay que agregar también la propiedad, ¿no ve? Otra vez, propful, tap tap. En C Sharp por defecto es private, por eso no lo podemos ver. Tenemos que agregarle siempre una propiedad, o si quieres ponerlo público, pero no es aconsejable eso. Ahí está, ahora sí está aquí el atributo y aquí la propiedad. La propiedad es pública. Esto sí va a poder ser accedido. Así que ahora sí me vengo acá, hijo punto, y como pueden ver acá dice terreno. ¿No ve? Ya puede. Bueno, esto nos va a devolver un string, ¿no? Terreno igual a hijo, ¿no? Ahí está. Ya puede acceder el hijo directamente al terreno. Es así. Es así. Se aplica transitividad en herencia, pero no se permite múltiple herencia. Ya hay algunos casos especiales que vamos a analizar, pero como pueden ver, para empezar, como una clase introductoria, está bien. ¿Ya? Bueno, este pequeño programa que lo hemos hecho, también se los voy a compartir. Como siempre, aquí lo vamos a compartir, esto lo cierro y se los comparto, ¿no? Acá está herencia y hijos. Se los estaba poniendo al WhatsApp, pero mejor lo pongo a la clase directamente, ¿no? Acá en perdón, acá en programación he creado una carpeta especial para los proyectos. Acá está. Entonces acá le vamos a crear. Bueno, lo voy a agregar. Nuestro primero, ¿no? Ese ejemplo lo vamos a hacer con calma la siguiente semana en la clase práctica. No, perdón, mañana lo vamos a hacer. Mañana lo vamos a hacer con calma. Y quizás otro ejemplo más que tengo por ahí lo vamos a hacer en la clase práctica. Y con eso ya van a poder hacer la práctica que les voy a dar. ¿Ya? Eso entonces, no sé tal vez si tienen alguna consulta, alguna duda, mientras yo ya voy a ir verificando. Me ha estado fallando el plugin de la asistencia, pero lo vamos a revisar. Lo que pasa es que se actualizó hace poquito el Google Meet y cuando se actualiza a veces hay problemas. Bueno, no me está mostrando, pero la voy a sacar de emergencia, acá hay una opción.
Sí, alguien me estaba hablando. Dicen, Sí, una preguntita. ya. Em, si la clase hijo hereda de la clase padre, la clase hijo adicionalmente puede tener un atributo. Exacto. Acá, perdón, acá está. Lo he cesado para comprimirlo. Lo voy a abrir, acá está. En efecto, la clase hijo puede tener sus propios atributos. Es así, en el mundo real también, ¿no ve? En el mundo real también. Puedes heredar el apellido del papá, pero en realidad el hijo va a tener un nombre propio, ¿no? Entonces acá en la clase hijo, nosotros podemos agregar, digamos acá, vamos a agregar otra carácter, ay, perdón. Vamos a agregar otro atributo, string, digamos, casera, por decir. Tal vez el papá tiene una carrera y el hijo va a elegir otra. Pues acá pudiéramos poner casera, ¿no? O pudiera ser cualquier otro atributo. Pero, igual que en el mundo real, igual que en el mundo real, cuando el papá le hereda al hijo algo, entonces el hijo es el dueño de esa cosa. El papá ya nada que ver con esa cosa. ¿No ve? Si el papá, digamos, tenía un terreno y le hereda al hijo el terreno acá, el terrenito le ha heredado al hijo, pues ahora el papá ya nada que ver con el terreno. Todos los papeles ya están en el nombre del hijo. Así que ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces acá tampoco. Carrera tiene el hijo, ¿no ven? Entonces puedo venirme acá al programa y al hijo yo le puedo cambiar la carrera, ¿no? O asignar una carrera. Bueno, le voy a poner público un ratito ya para mostrarles simplemente esto. Perdón, tenía que agregar acá public. Le voy a agregar solamente para que se pueda ver ya. Entonces acá el hijo tiene, ahí está la carrera, le podemos asignar una carrera diferente del papá, digamos, ¿no? Acá va a ser informática, por decir. Ya le podemos asignar. Pero, como en programación estamos diciendo que el hijo hereda del papá, el papá nada que ver con la carrera. Así que si ustedes se vienen acá al papá y le dicen padre punto carrera, pues no hay carrera. Porque el atributo carrera es del hijo. El papá nada que ver con ese atributo. No, no puede acceder, no puede. Igual que en el mundo real, es así también. Eso es. ¿Alguna otra consulta tal vez? Bien, entonces, bueno, les estaba mostrando. Ya he tomado la asistencia, solamente que en otro formato. En CSV acá está. Pero ahí están todos. A ver, vamos a revisar. Hay 57 conectados, ahí están 58. Porque aquí hay un, ¿cómo se llama? Un encabezado. Y ahí están los 58. Desde el inicio hasta el último que es Yacer. A ver, vamos a ver acá. Sí, Yacer Ángel Copa, ¿no? Ahí está. Bien, entonces mañana vamos a resolver ese ejercicio de la tienda de ropa y vamos a ver una aplicación práctica a lo que es herencia en C Sharp.